Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Hoy 10 de diciembre del 2024. Les damos la más cordial bienvenida desde este Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, desde donde estamos llevando a cabo el último seminario de actualización del ciclo 2024, dirigido principalmente para médicas y médicos del primer nivel de atención, así como también para todos los profesionales de la salud interesados en el tema. En este seminario, denominado Tópicos Selectos de Enfermedades Respiratorias, en esta ocasión se abordará el protocolo de atención integral a personas con enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana, VIH, esto como parte de la conmemoración del Día Mundial de Respuesta frente al VIH, que se celebró el pasado 1 de diciembre. Hoy contamos con un conferencista líder de opinión, el doctor Ricardo Stanley Vega Barrientos, quien es especialista en medicina interna, así como también especialista en neumología, quien cuenta con muchos años de experiencia en la práctica privada, así como en asistencia pública. Y actualmente el doctor Ricardo Stanley ocupa su dirección médica de neumología de este instituto. Asimismo, aprovecho el uso del micrófono para agradecer a todo el equipo de producción que hace posible llevar a cabo esta importante actividad académica de manera bimestral. Y sin más que agregar por parte de este departamento, dependiente de la Dirección de Enseñanza, agradezco nuevamente a todas y todos y cedemos la palabra al doctor Ricardo Stanley Vega Barrientos. Muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Olvera, por la invitación y pues vamos a proceder con la charla. Pues hablar de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana nos hace remontar ya hacia varios años atrás, ¿no? Estamos hablando de que la pandemia pues lleva más de 40 años de VIH y por ende el desarrollo del abordaje, de cómo nosotros tratamos a los pacientes, cómo diagnosticamos sus enfermedades respiratorias, ha sido muy importante. El, el virus de inmunodeficiencia humana es quizás uno de los virus más investigados a nivel mundial. Solo quiero mencionar que no tengo conflicto de interés por la exposición de la presente charla y hablar un poco primero de la evolución de la pandemia de infección por VIH en las Américas como en el mundo. Si ustedes se recuerdan, muchos de ustedes probablemente no habían nacido cuando se diagnosticaron los primeros 5 casos de neumonía por Pneumocystis jirovecii, allá por la década de los 80. Posterior a lo cual se veía de que era una infección en la cual las enfermedades se presentaban en un grupo muy específico de hombres que tenían sexo con hombres, y una neumonía rara hasta en aquel momento, como es la neumonía por Pneumocystis jirovecii, la cual se había presentado o descrita en niños que tenían kwashiorkor o desnutrición severa antes de que fuera descrita en estos primeros casos, lo cual fueron publicados pues por el Centro de Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, y no se sabía cuál era. Inmediatamente se empezaron a investigar durante algunos años hasta descubrir que se trataba de un retrovirus que fue denominado posteriormente por el doctor Jay Levy como virus de inmunodeficiencia humana, y es como lo conocemos actualmente. De la década de finales del 80, principios de los 90, obviamente se empezó una estrategia para buscar medicamentos que controlaran al virus de inmunodeficiencia humana, que hicieran de que ¿cómo se llama? Los niveles de CD4 y de las defensas aumentaran para poder controlar las infecciones y generar una sobrevida. Y así se fueron incorporando diferentes medicamentos para aquel entonces,
se fueron incorporando una gran cantidad de medicamentos que hasta ese momento daban una mejoría temporal y no duradera de la mejoría en el sistema inmune de los pacientes. Fue hasta más o menos 1996 cuando se introduce lo que conoce como tratamiento antirretroviral altamente activo, que era la combinación de 3 o más medicamentos antirretrovirales que generaban un incremento de los CD4 en forma sostenida y que hacía de que la carga viral pudiera llegar a niveles indetectables en una forma continua. Y de esa manera permitir que el sistema inmune se recuperara en cantidad de células CD4 y su activación celular para proteger contra las diferentes enfermedades. Y así fueron desarrollándose diferentes medicamentos en el transcurso del tiempo. Pero ese momento del tratamiento antirretroviral altamente activo conllevó una disminución importantísima de la mortalidad de los pacientes, como lo vamos a ver en algunas de las diapositivas. Y de ahí fueron desarrollándose programas a nivel nacional, mundial. Se crea la ONU-SIDA, que es la Organización de las Naciones Unidas para el Combate al SIDA, y de ahí diferentes estrategias para tratar de controlar la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Conforme fueron pasando los años, se fue conociendo más del virus, se han perfeccionado los medicamentos antirretrovirales, se desarrolló lo que era la profilaxis preexposición y posexposición, así como las directrices a nivel internacional para llegar al objetivo pues, de un control sostenible de la pandemia de VIH. En esta gráfica ustedes pueden ver la mortalidad, esto es presentada por el CDC de Atlanta, aquí era la mortalidad, cómo iba en los diferentes grupos etarios, grupos minorías y mayorías norteamericanas, y vean ustedes cómo en el 96, cuando se introduce el tratamiento antirretroviral altamente activo, vemos cómo la mortalidad cae importantemente, ¿no? Y vean ustedes como causa de muerte, de ser la primera causa de muerte en la primera mitad de la década de los 90 en Estados Unidos, fue bajando hasta que en el año 2006 pues ya prácticamente era una cuarta o quinta causa de muerte en hombres de 25 a 44 años de edad. El VIH genera múltiples alteraciones inmunológicas sistémicas y del pulmón provocadas por la infección por VIH. Y el surfactante pulmonar es uno de ellos que juega un papel importante como un efecto de barrera contra microorganismos, el clearance mucociliar, y limita también la alta tensión superficial del alveolo que podría provocar edema. Inhibe el paso de componentes de suero hacia el interior de los alveolos y por ende tiene proteínas que se llaman proteínas del surfactante pulmonar que son conocidas como SPA, D, B y C, y la A y la D son las más importantes que juegan un papel muy grande en cuanto a la opsinización de las bacterias y a la apoptosis también las que están infectadas, como es el caso de las células infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana, y de esa manera generar lisis y destrucción de las células. En esta gráfica ustedes pueden observar cómo estas alteraciones pulmonares y sistémicas se van dando en el transcurso de la evolución de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, llegando a presentar depresión de la mucosa intestinal asociada a los linfocitos TCD4 y obviamente entre más disminuyen los CD4 el riesgo de infección es mayor. En este punto de la diapositiva vemos el inicio del antirretroviral y después viene un incremento inicial que luego se hace una tendencia un poco más baja, en el cual los CD4 suben después de haber iniciado un tratamiento antirretroviral altamente activo. Como ustedes pueden ver, las alteraciones pulmonares
y los CD4 activos a nivel del pulmón no son más lentos en crecer y obviamente no protegen en igual manera al ser humano, aunque esté con tratamiento antirretroviral. Pero conforme va incrementándose los CD4, la protección es mayor. Pero algo que es bien importante es que la inflamación persiste en el transcurso del tiempo, la disfunción inmune, a pesar de la carga viral suprimida y la recuperación de CD4, no se alcanza al 100% como era antes de la infección por VIH. Y este periodo de tiempo del incremento muy rápido de los CD4 es donde se puede desarrollar algo que se conoce como síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica. Entonces, los mecanismos de producción de daño a nivel pulmonar provocado por el VIH, la inflamación sistémica, la inflamación local por el antígeno, la persistencia viral en el pulmón, el tabaquismo, desbalance, oxidación, antioxidación, efecto directo de los antirretrovirales, algunos de ellos no sabemos qué tanto también tengan un efecto directo en la función pulmonar, y las alteraciones en el microbioma pulmonar e intestinal. Como pueden ver ustedes, no solo es una persistencia a nivel pulmonar, sino que a nivel sistémico, y también se puede generar estrés oxidativo, disminución en el glutatión y los superóxidos de mutasa y un aumento en la peroxidación de los lípidos y el microbioma intestinal, como lo acabamos de ver. Entonces, esa inflamación crónica se ha visto que puede generar complicaciones crónicas en los pacientes con VIH, aunque reciban una elevación grande de los CD4, el efecto directo también puede ser provocado por esto. La historia natural de la enfermedad, conforme nos vamos disminuyendo los niveles de CD4, así podemos ir teniendo el aparecimiento de microorganismos o enfermedades que pueden producir el daño a nivel pulmonar o infecciones a nivel pulmonar. A nivel de los 500 CD4, pues la alteración inmunológica permite que podría darse una reactivación de la tuberculosis o neumonías bacterianas. Conforme vamos llegando a los 200 CD4, ya empiezan a aparecer otro tipo de microorganismos como neumonía por Pneumocystis jirovecii, criptococosis y hongos en niveles todavía más bajos de los 100 CD4, sarcoma de Kaposi, y abajo de los 50 CD4, citomegalovirus y micobacterias no tuberculosas. Las complicaciones no infecciosas pulmonares del paciente con VIH pueden ocurrir en cualquier nivel de CD4. Por ejemplo, el EPOC, el asma, la hipertensión arterial pulmonar, la enfermedad pulmonar intersticial, especialmente la neumonía intersticial linfoidea, la sarcoidosis. Casi parecido a los pacientes inmunocompetentes. Cuando hacemos el abordaje de respiratorio del paciente infectados por VIH y tienen ellos más de 200 CD4, que eso es parte del abordaje o la piedra angular del abordaje para las complicaciones pulmonares del VIH, son tres aspectos importantes: la presentación clínica del paciente, su nivel de CD4 y la imagenología de tórax. Esos tres piedras angulares nos ayudan mucho a hacer un abordaje oportuno de este tipo de complicaciones. Tenemos en esta diapositiva, es un pequeño algoritmo que diseñamos hace algún tiempo, de cómo podría ser una propuesta de abordaje de este tipo de complicaciones. Si tiene más de 200 CD4 con síntomas clínicos de enfermedad respiratoria y vemos una imagenología de tórax
totalmente normal, tenemos que ver si este paciente está clínicamente estable o inestable. Si está clínicamente inestable, tenemos que evaluarlo, obviamente, con una gasometría arterial, tomografía de alta resolución, pruebas de función respiratoria, dímero D, y buscar otras causas no infecciosas de alteraciones respiratorias, como podría ser tromboembolia pulmonar, hipertensión pulmonar asociada a VIH, y descartar otras enfermedades como el asma y el EPOC, que podrían estar asociadas a los hábitos de tabaquismo del paciente. Si el paciente está clínicamente estable, hay que buscar o considerar bronquitis, sinusitis y etiologías no pulmonares como el reflujo gastroesofágico o la insuficiencia cardíaca. Si nosotros observamos opacidades localizadas, estas podemos clasificarlas como de llenado alveolar, cavitaciones, derrame pleural o patrón nodular o micronodular. En estos casos, el si el llenado alveolar es de inicio agudo, de menos de 3 días de evolución, siempre debemos de sospechar que se trata de una neumonía adquirida en la comunidad y hay que, obviamente, descartar esa posibilidad de una neumonía bacteriana. En el inicio subagudo, con niveles de más de 200 CD4, tenemos que buscar tuberculosis, neumonías bacterianas por otro tipo de bacterias, linfomas, neumonía organizada, cánceres como el cáncer lipídico y por lo general la realización de broncoscopía, antígeno urinario para streptococo neumonio y legionela, inmunistoquímica y hemocultivos se hacen muy frecuentes. Aquí lo importante es ver también o investigar nosotros su esquema de vacunación de estos pacientes, ¿de acuerdo? Si está vacunado contra neumococo, si tiene la vacuna contra la influenza, etcétera. Si tiene cavitaciones, algo importante cuando hay cavitaciones, más de 200 CD4 pacientes con VIH, siempre hay que pensar y descartar tuberculosis pulmonar, la presencia obviamente de un absceso pulmonar, hongos endémicos como coccidioidomicosis, histoplasmosis, neumonías necrotizantes producidas por bacterias y realización de estudios de biología molecular en los cuales podamos descartar tuberculosis, hongos, biógenos, virus y en algunas ocasiones el inicio del tratamiento antituberculoso si así lo confirmamos. Si hay un derrame pleural, hay que ver si no se trata de un derrame paraneumónico, de un empiema, derrame tuberculoso, paraneoplásico y ahí el, la toracocentesis es muy importante para el análisis del líquido con cultivos de deshidrogenasa láctica, conteo de células, proteínas, etcétera. La adenosindesaminasa, el GeneXpert y el estudio citológico. Si en la imagenología de tórax vemos un patrón nodular o micronodular, debemos de sospechar también tuberculosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis o incluso linfoma no Hodgkin o cáncer broncogénico. Si el paciente con VIH está expuesto durante muchos años al cigarro, tiene un porcentaje mayor de desarrollar cáncer broncogénico. Eh, Obviamente la realización de broncoscopía es algo muy importante. Déjenme ver si... Ahí está, ya cambió. Entonces, eh, el abordaje importante, pues estará relacionado mucho al nivel de CD4, ¿de acuerdo? Lo cual es de suma importancia. ¿Cuáles son las causas de enfermedades pulmonares en el paciente con VIH? Podríamos clasificarlas como micobacterias, bacterias, hongos, virus, parásitos, neoplasias y enfermedades intersticiales.
Dentro de las micobacterianas, Mycobacterium tuberculosis, Kansasi y Avium intracelulares, pueden ser causa importante de esta enfermedad. Bacterianas como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, hongos como Pneumocystis jirovecii, Cryptococcus neoformans, Histoplasma, Coccis y Aspergillus. Y de los virus, citomegalovirus, herpes simplex, adenovirus, sincitial respiratorio, que actualmente está haciendo una elevación muy importante de casos, influenza, parainfluenza y COVID-19 también. Toxoplasma, estrongiloides como parásitos causales de enfermedad respiratoria y sarcoma de Kaposi, linfoma, cáncer pulmonar. También es mucho más frecuente en los pacientes con VIH. Este es para que tengan la misma idea de cuando se va en la historia natural de la enfermedad por VIH, cómo cuando van disminuyendo los CD4 van apareciendo las enfermedades oportunistas más importantes. Y esto, como les decía, son los tres pilares básicos del diagnóstico: la imagenología del tórax, la concentración de CD4 y el grado de diseminación y severidad de la enfermedad. El plan de diagnóstico desde el punto de vista respiratorio va orientado a buscar siempre un espécimen respiratorio que nos pueda ayudar para el diagnóstico del agente causal, ya sea por inducción de expectoración, nebulización, broncoscopía, lavado bronquial alveolar, biopsias transbronquiales o incluso cirugías en las cuales tomamos parénquima pulmonar para hacer el diagnóstico etiológico. Las infecciones pulmonares pueden ser por bacterias, como en este caso que ven ustedes acá, del llenado alveolar. Streptococcus pneumoniae juega un papel importante como causal de ellos. Y la presentación clínica se altera dependiendo del nivel de CD4. Si tiene niveles de CD4 mayores de 200, por lo general se va a comportar como una neumonía bacteriana en un paciente inmunocompetente. Si tiene menos de 200, puede tener presentaciones más atípicas de la neumonía. Vean ustedes más en detalle el llenado alveolar con el respectivo broncograma aéreo. Vean estas otras imágenes de infecciones respiratorias provocadas por bacterias, Streptococcus pneumoniae, con la gran formación de algunas bronquiectasias, cavitaciones por Staphylococcus aureus. Aquí podemos ver derrames pleurales con cavitaciones que están muy cerca de la pleura, que pueden obviamente producir neumotórax o incluso un hidroneumotórax. Vea, Streptococcus pneumoniae, está este ejemplo clásico de las lesiones cavitadas con el broncograma aéreo, de la neumonía y de la cavitación. Vean ustedes en la tinción de Gram cómo se ven las bacterias de Staphylococcus aureus que se pueden diagnosticar fácilmente en el laboratorio. Aquí más en detalle, vean las cavitaciones anfractuosas y de bordes gruesos y el broncograma aéreo del área neumónica en este paciente. Hay bacterias poco frecuentes como Rhodococcus equi. Vean ustedes una pequeña cavitación, una bacteria que se puede aislar también, aunque un poco difícil en los cultivos, en agar chocolate. Y vean, por lo general se presenta en menos de 200 CD4. Intersticiales como Clamidófila neumonía pueden generar neumonías intersticiales en los pacientes y pueden pasar incluso desapercibidas porque dan muy poca clínica respiratoria, pero dan mayor síntomas extrapulmonares como dolor de cuerpo, cefalea, dolor de oídos, astenia, dinamia, artralgias, todo eso lo pueden presentar este tipo de bacterias más frecuentemente, más que los síntomas respiratorios. En cuanto a los hongos pueden generar tres patrones muy característicos: los micronódulos, como el que produce el Histoplasma capsulatum y el Coccidioides ignitis, como pueden verlos en estas diapositivas, donde se ven micronódulos y derrame pleural
bilateral, en este caso, por una histoplasmosis diseminada, y coccidioidomicosis, que por lo general hace este tipo de patrón con micronódulos bilaterales y que puede infectar no solo el pulmón, sino que puede infectar también el sistema nervioso central. Los pacientes que se sospecha en VIH, que tienen coccidioidomicosis, tienen que tener estudios de imagen a nivel cerebral y punción lumbar en la mayoría de los casos. Vean ustedes ahí cómo se observa el histoplasma capsulatum y acá el diagnóstico en tejido del coccidioides, como son las famosas esférulas. Intersticiales como neumocistis girovesi y criptococosis, que pueden generar este tipo de lesiones a nivel pulmonar. Aquí ustedes pueden ver en una tinta china cómo se observa el Cryptococcus neoformans. Y vean, aquí en Pneumocystis jirovesi generalmente es imágenes en vidrio deslustrado, como lo pueden observar ustedes. Pneumocystis jirovesi se puede diagnosticar a través de diferentes tinciones. La tinción de Wright, auramina rodamina. Podemos también desarrollarlo a través de inmunofluorescencia, blanco calcofluor o la tinción de plata gomón. Cavitaciones, los hongos también lo pueden producir. Pneumocystis jirovesi puede generar estos quistes enormes de paredes delgadas que por lo general se rompen a nivel de la pleura y generan neumotórax espontáneos. Neumotórax que podrían incluso generar enfisema subcutánea, neumoperitoneo e incluso aire en el mediastino. Vean el aspergiloma, que también puede desarrollar cavitaciones a nivel pulmonar y generar hemoptisis como síntoma clínico sugestivo de un aspergiloma. Vean más en detalle las lesiones producidas por Pneumocystis jirovesi, donde son paredes muy delgadas y aquí estas subpleurales son las que se rompen y por lo general hacen el neumotórax. Cualquier esfuerzo que el paciente haga o se encuentre en situaciones de pérdida de presión, como puede ser estar buceando, levantar cosas muy pesadas, pueden romper esta pleura y generar un neumotórax espontáneo. Vean aquí una infección por Mycobacterium abscessus y colonizada por un aspergiloma. En el interior, el paciente tenía como síntoma clínico, pues, hemoptisis. ¿De acuerdo? Llegamos entonces a las micobacterias. ¿Cómo nosotros vamos a abordar cuando sospechamos que tienen una infección producida por micobacterias? Lo importante es la radiología, que sean patrones reticulonodulares, patrones de cavitaciones o micronodulares. Sospechamos también que pueda tratarse de micobacterias y pueden tener o presentaciones puramente pulmonares o presentaciones diseminadas que afecten a otros órganos. Y ahí las manifestaciones extrapulmonares y muestras de otros órganos involucrados son muy importantes, como puede ser sistema nervioso central, ganglios linfáticos, el hígado, intestino, biopsias gástricas, biopsias colónicas, donde podemos tener el diagnóstico. Y estos, junto con los especímenes respiratorios, nos van a dar un diagnóstico etiológico adecuado. Aquí lo más importante cuando sospechamos micobacterias es tener el cultivo y la tipificación de las micobacterias para que de esa manera reciba un tratamiento específico. ¿De acuerdo? No todas las micobacterias se manejan igual. Tenemos las micobacterias tuberculosis, pues tienen un tratamiento muy específico, y las no tuberculosas que se dividen en varios grupos, entre ellas las de crecimiento rápido, las esfotocromógenas, las acromógenas, son diferentes grupos de micobacterias y cada una de ellas tienen un tratamiento específico.
Las de crecimiento rápido son las de más difícil tratamiento porque no hay un tratamiento específico para ellas que pueda controlarlas en forma adecuada. Las que tienen crecimiento lento, pero son, por ejemplo, Mycobacterium avium intracelulares, estas tienen un tratamiento con algunos medicamentos similares a los de la tuberculosis, como es la rifampicina, el etambutol, y se les agrega también un macrónido. Entonces, para dar un tratamiento específico a una micobacteria necesitamos de cultivos específicos y obviamente nos va a seguir el seguimiento clínico y microbiológico, va a ser muy importante. De las micobacterias, la presentación de micronódulos es clásico de la tuberculosis miliar y el detectar pues, los bacilos ácido-alcohol resistentes en especímenes respiratorios hace el diagnóstico. Llenado alveolar lo pueden presentar Mycobacterium kansasi, que tiene un manejo muy similar a la tuberculosis. Avium intracelulare, que tiene predilección por ganglios, que haciendo grandes masas en el mediastino por crecimiento ganglionares, y puede también, en la mayoría de los casos, hacer infecciones diseminadas, por lo que muchos de ellos se diagnostican a través de mielocultivo o de biopsias de ganglios de estos pacientes, o incluso en muestras de heces, ya que Mycobacterium avium intracelulare también puede tener un ciclo intestinal y se excreta ampliamente a nivel del tubo digestivo. Cavitaciones sí pueden presentarse, como por ejemplo, y muy similares a los de una tuberculosis en un paciente inmunocompetente, ya que si tienen niveles de más de 200 CD4, la tuberculosis va a ser igual que en el inmunocompetente, generando cavernas tuberculosas con hemoptisis y flemas purulentas. Los parásitos, al contrario, pueden simular ser tumores a nivel del pulmón, como esta diapositiva donde se muestra el Strongyloides stercolaris como causa de enfermedad respiratoria. Pero existen otras enfermedades también, que pueden incluso simular ser causas infecciosas de enfermedades pulmonares en VIH. Y esas son las neoplasias. ¿Cuáles son esas neoplasias más frecuentes que vemos en VIH? Vean esta diapositiva. Aquí ustedes llenado alveolar, parches bilaterales, simétricos, que pueden seguir algunos trayectos vasculares, algunos tienen lo que se conoce como el signo de llama, y estas sugieren mucho una neoplasia que se puede manifestar en las mucosas, como esto. Vean estas lesiones violáceas a nivel de la nariz, de la boca y de la barbilla de este paciente, que parecieran una formación angiomatosa. Vean en las encías, en el cuello, en el paladar, y este mismo paciente, pues desgraciadamente fallece, se hace la autopsia aquí en el instituto y vemos cómo el pulmón estaba completamente sustituido por esta neoplasia de origen vascular en ambos pulmones. Y el histopatológico, usted ve en la neoformación de vasos sanguíneos y de células en uso, que son muy características, cuando se le hace a la inmunohistoquímica para herpes virus tipo 8, resulta completamente positivo y con eso diagnosticamos sarcoma de Kaposi visceral. Este paciente falleció con un sarcoma de Kaposi visceral. Por lo general, presentan hemoptisis y pueden afectar a otros órganos como los ganglios y la médula ósea. En cambio, otros como el linfoma no Hodgkin puede darnos grandes tumores como en este caso, ¿sí? Grandes tumores anacarados y síntomas B del linfoma. En pocas palabras, vamos a hacer un pequeño corolario del abordaje de las enfermedades pulmonares en VIH. Las enfermedades pulmonares en VIH podemos clasificarlas en dos grandes grupos.
Cuando el paciente tiene más de 200 CD4, que digamos todavía tiene preservada cierto nivel de inmunidad a pesar de la infección por VIH, su presentación es muy parecida al inmunocompetente. Y cuando tiene menos de 200 CD4, entonces empiezan a aparecer infecciones oportunistas que normalmente no vamos a ver en un inmunocompetente, por microorganismos más raros como Pneumocystis jirovesi, micobacterias no tuberculosas y, y neoplasias, como el linfoma, como el sarcoma de Kaposi, se pueden llegar a presentar más. Cuando ustedes tengan un paciente o tienen o abordan un paciente complicado por el virus de inmunodeficiencia humana, debe de tenerse cierto abordaje inicial. Ese abordaje inicial involucra primero hacer el diagnóstico de la infección por VIH a través de pruebas serológicas, luego carga viral y CD4 para poder clasificar o estadificarlo y determinar la infección oportunista que está produciendo la enfermedad en ese momento, porque hay enfermedades oportunistas que definen el criterio de SIDA, ¿de acuerdo? El simple hecho que lo tengan, no importando el nivel de CD4, son definitorias de SIDA. Ya con eso, obviamente, buscar la confirmación, si es algo respiratorio, pues todo lo que vimos al principio del abordaje diagnóstico, pero también hay que considerar otras cosas sistémicas que siempre están a la par, como la realización del BDRL, en el caso de las mujeres, realizar el Papa Nicolau para el diagnóstico del cáncer cervicuterino, a nivel anal en los pacientes, también la búsqueda de cáncer colorectal y anal en los pacientes, alteraciones dermatológicas provocadas por el VIH y a nivel de la frente también, la cara, la dermatitis seborreica, lo neurológico también, buscar alteraciones cognitivas de los pacientes. Siempre que evalúen a un paciente, tiene que tener una evaluación por lo menos psicológica básica y cognitiva para ver si hay algún deterioro que pueda estar presentándose por la misma infección por el VIH o por enfermedades neurológicas asociadas al VIH, como la leucoencefalopatía multifocal progresiva, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y hay manifestaciones de muchos otros tipos. Lo cardiovascular es bien importante también en el abordaje inicial de los pacientes con VIH, ya que muchos de ellos, por ser fumadores crónicos también, pueden tener ese tipo de complicaciones cardiovasculares, si son arritmias, insuficiencias cardíacas, etcétera. La función renal también tiene que ser valorada y el tubo digestivo. ¿De acuerdo? Tubo digestivo, debido a que en etapas en las cuales los pacientes presentan mucha pérdida o síndrome de desgaste, puede haber una pérdida de muchas células del tracto gastrointestinal y eso también va a dificultar después la absorción en el tratamiento antirretroviral o en el tratamiento de las infecciones oportunistas. Entonces, en todo este sentido, lo que debemos hacer es un abordaje completo de los pacientes con VIH, incluyendo obviamente las infecciones respiratorias, ya que son la principal causa de mortalidad de los pacientes con VIH-Sida. Muchísimas gracias y estoy abierto a preguntas en este momento. Muchas gracias, doctor Ricardo Stanley Vega, por su excelente presentación. Todavía no se animan nuestros asistentes virtuales a hacer preguntas, pero pues felicidades por esta excelente presentación, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Y nada más como para reforzar un poquito, ¿cuáles serían las 5 enfermedades principales oportunistas, doctor, que infectan o se agregan al paciente con infección de VIH? Pues de las causas, debido pues a que por lo general el paciente con VIH se hace diagnóstico en una etapa muy
avanzada de la infección por el virus, generalmente abajo de los 200 CD4 y más frecuentemente a los 50 CD4. Neumonía por Pneumocystis jirovecii es una de las primeras causas, tuberculosis, neumonías bacterianas, sarcoma de Kaposi, con manifestación pulmonar, histoplasmosis con manifestaciones respiratorias y sistémicas, y las micobacterias no tuberculosas, quizás serían de las más importantes. Muchas gracias, doctor. Dice Andy Dorey Ruiz, excelente ponencia, doctor Ricardo. Me gustaría preguntar sobre qué herramientas diagnósticas se recomiendan el protocolo para la detección oportuna del VIH. Herramientas oportunas para el diagnóstico del VIH, pues Para la actualmente detección. las Sí, para. pruebas de detección de última generación, los ELISA de última generación, pues son muy sensibles y específicos para el diagnóstico del VIH. O sea, las pruebas actualmente tienen una gran sensibilidad y especificidad para diagnosticar la infección. Muchas gracias, doctor. También dice, ¿qué estrategias propone para mejorar la detección de infecciones oportunistas y cómo se maneja el protocolo en los casos de resistencia a los medicamentos? Ok. Bueno, de las oportunistas, aquí lo importante para el control de oportunistas, primero, la detección temprana del VIH, estadificar al VIH. Si tenemos niveles de CD4, podemos inferir qué microorganismos podrían estar involucrados o bajo qué riesgos está el paciente para desarrollar esas enfermedades oportunistas. Y en el caso, por ejemplo, de los pacientes que tengan falla al tratamiento antirretroviral o que sean abandonadores de los tratamientos con poca adherencia, el protocolo se sigue en el sentido de que se tenga que hacer una prueba de genovirus, de genética del virus, para detectar mutaciones de resistencia del virus y de esa manera poder confirmarlas. ¿De acuerdo? Confirmarlas y así, en base a un equipo multidisciplinario de expertos en resistencia del VIH, poder instaurar un tratamiento acorde a los genes, a las mutaciones genéticas que tenga este virus y así poder dar un tratamiento oportuno. Otra cosa que quizás valga la pena mencionar es que el tratamiento de la tuberculosis puede interferir con algunos antirretrovirales, entonces siempre hay que revisar en las interacciones medicamentosas el uso de los tratamientos de la tuberculosis, especialmente rifampicina, que por ser un estimulador enorme de la citocromo P450 C3A4, puede metabolizar rápidamente a unos grupos de medicamentos antirretrovirales y se tiene que buscar aquel que sea influenciado menos por la interacción con rifampicina. Muchas gracias, doctor. También Andy Dorey pregunta con qué frecuencia se recomienda realizar el seguimiento clínico y virológico de los pacientes. Bueno, en las etapas iniciales de cuando recién iniciamos el tratamiento antirretroviral, tiene que ser un seguimiento frecuente. Este, Algunos dicen que cada 15 días, cada mes, podría darse un seguimiento cuando recién se inicia el tratamiento antirretroviral y después irlo espaciando a cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo de cómo va evolucionando. Recuerden que cuando se inicia el tratamiento antirretroviral corremos el riesgo del síndrome inflamatorio reconstitución inmune, por lo cual las primeras semanas son importantes porque la gran mayoría de estos síndromes inflamatorios de reconstitución inmune se dan en las primeras 4 a 8 semanas de haber iniciado el tratamiento antirretroviral. Y cuando ustedes inician antirretrovirales y el paciente ya tiene tuberculosis, que por lo general se debe de
iniciar máximo a las 2 semanas después de haber iniciado el tratamiento de la tuberculosis, puede haber un empeoramiento paradójico de la tuberculosis asociada a la recuperación del sistema inmune por los antirretrovirales y detectar en ese momento un SIRI. Creo que el doctor Akio Murakami tiene levantada la manita. Sí, doctor, ahorita les vamos a dar oportunidad, nada más que Ok. seguimos con varias preguntas. Olivia Yasmín, ¿habrá constancia de participación? Por supuesto, nada más tienen que concluir el registro y la evaluación de calidad. La doctora Rosángela del Razo, le mandamos saludos. Excelente ponencia, doctor Stanley. ¿Podría darnos un poco más de síntomas que puede presentar un paciente con complejo MAC en el paciente con VIH? Los puntos claves, por favor. Correcto. En la infección por MAC, bueno, las micobacterias no tuberculosas son un poco difíciles de diagnosticar. Una de las sospechas clínicas que podemos tener son presencia de linfadenopatías, pueden tener ganglios en el cuello, crecimiento del hígado, hepatoesplenomegalia y del vaso, cuadros diarreicos crónicos. El MAC tiene un ciclo intestinal que genera diarreas crónicas y pérdida de peso. Y al igual que las otras micobacterias, el MAC puede desarrollar diaforesis nocturna, febrículas vespertinas y pérdida del apetito, adinamia, hiporexia, todo eso puede desarrollarlo. Entonces, aquí lo importante es tener el nivel de CD4. Si este paciente tiene menos de 50 CD4 y tiene ganglios crecidos, diarrea, pérdida de peso, en la placa pueden tener micronódulos o ensanchamientos mediastinales por ganglios crecidos, tienen que sospechar, además de tuberculosis, micobacterias no tuberculosas. Muchas gracias, doctor. Stephanie Jara Valdés dice, gracias por la ponencia, doctor. Me gustaría preguntar actualmente, ¿cuál es el tratamiento de elección para micobacterias no tuberculosas? Muy buena pregunta. Eh, Cada micobacteria no tuberculosa tiene un tratamiento específico, ¿de acuerdo? MAC, por ejemplo, tiene el Mycobacterium avium complex, tiene, por ejemplo, tratamiento con rifampicina, claritromicina y etambutol es parte del tratamiento estándar. Pero, por ejemplo, otras micobacterias como Chelonei o Mycobacterium abscessus, por lo general utilizan antibióticos como por ejemplo amoxicilina clavulanato, trimetoprim sulfa, o sea, no hay un esquema de tratamiento para todas las no tuberculosas. Cada uno de las micobacterias no tuberculosas tienen un tratamiento específico. Y hay un grupo que son las de crecimiento rápido, que esas ni tratamiento tienen. Se tiene que ir intentando con diferentes combinaciones de antibióticos o de antibióticos especialmente, para ver respuesta del paciente, pero son de muy difícil control. ¿De acuerdo? Las de crecimiento rápido son de muy difícil tratamiento. Entonces, las que normalmente trabajamos, que son las más frecuentes, es Avium intracelulare, Kansasi, esas pues tienen tratamientos ya estipulados. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta dice, si llega un paciente a quien se diagnostica por primera vez con VIH y tiene una enfermedad oportunista, además de tratar la infección oportunista, ¿se puede iniciar en este momento el tratamiento antirretroviral o existe alguna contraindicación para iniciar dicho tratamiento? Esa pregunta también es bien importante. Son muy pocas las infecciones oportunistas a las cuales no hay que iniciarle antirretrovirales casi simultáneamente. La más frecuente, neumocistis girovesi, por lo general hay que instaurarlo lo más pronto posible para generar una mejora en el sistema inmune. Pero, por ejemplo, tuberculosis, por lo general hay que esperar 2 semanas para el inicio del tratamiento antirretroviral. En el caso, por ejemplo, de criptococosis, ese no se puede iniciar el tratamiento porque generan un SIRI
muy grave por Cryptococcus neoformans. Entonces hay que esperar un tiempo prudencial de controlar al hongo con antifúngicos antes de iniciarle el tratamiento antirretroviral. Citomegalovirus, por ejemplo, también es casi simultáneo el inicio del tratamiento antirretroviral. En Mycobacterium no tuberculosas hay que esperar también un par de semanas a 4 semanas antes de iniciar los antirretrovirales y confirmar de que no hay interacción medicamentosa con los medicamentos antimicobacterias que se estén utilizando. Y en el caso, por ejemplo, de histoplasma, también los niveles se pueden alterar los niveles de itraconazol que se utilizan con histoplasmosis. Entonces, son algunas infecciones en las cuales no se puede iniciar simultáneamente, casi simultáneamente el tratamiento antirretroviral, sino que hay que esperar un tiempo prudencial. Pero la gran mayoría, a las 4 semanas, tienen que iniciar los antirretrovirales. Muchas gracias, doctor. El doctor Akio, a ver si puede conectar su micrófono para realizar la pregunta, por favor. Buenas tardes. ¿Se me escuchan? Sí, le Correctamente, escuchamos. aquí. Gracias, doctor Vega. Como siempre, una excelente plática. Nada más, digo, viendo cómo han pasado ya 20 años desde que estamos aquí, yo creo que una parte importante es que el INER sigue siendo una de las instituciones en donde más nos se pega lo de la infección de VIH. Aquí en el INER, pues vemos que nos llegan los pacientes que más suprimidos con enfermedades oportunistas, a diferencia de otras instituciones, ¿no? Y aquí digo, no hemos logrado lamentablemente mejorar lo de la detección oportuna. ¿Sí? Lamentablemente los pacientes nos llegan en etapas avanzadas. Pues lo que sí hemos logrado pues, es disminuir la mortalidad, ¿no? La tasa de mortalidad que teníamos de más de 30, ahorita ya está por debajo de 10, y todo esto pues se ha logrado gracias a la atención integral, ¿no? Que hemos logrado. ¿Sí? Y una parte importante también, como es, aparte de la clínica, es todas las herramientas diagnósticas, ¿no? Que tiene el NER, que desde que iniciamos a tener, pues, el GeneSper, otras pruebas moleculares y actualmente, pues, ya una prueba molecular para detectar micobacterias no tuberculosas, ¿no? Entonces, aquí Ujú. la importancia de que, digo, si el INER sigue siendo una de las instituciones que más se afecta, puesto en la infección de VIH, y aquí motivar a todos los asistentes en que, pues, hacer uno la detección oportuna, digo, no solo cuando se sospeche por una enfermedad oportunista, sino si tienen la oportunidad, pues ofrecer la prueba de VIH en todo momento, ¿no? Gracias, doctor. Totalmente de acuerdo, mi estimado doctor Aquio. Todo tuberculoso, por ejemplo, paciente que se diagnostica tuberculosis, hay que aconsejarle hacer una prueba de VIH y a todo paciente con VIH buscar tuberculosis por todos lados hasta descartar que lo tenga. Eso es algo muy importante porque es una enfermedad que genera mucha morbilidad en los pacientes con VIH. Totalmente. Y hacer consejería con los pacientes que estén en situaciones de relaciones sexuales de riesgo para que se concienticen y puedan acceder a una prueba oportuna de detección de VIH. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, doctor Stanley. Muchas gracias, doctor Akio. Pues siguen llegando felicitaciones, doctor. Muchas gracias Gracias. por la exposición del tema de la doctora Silvia Martínez García, la doctora Priscila Villarce desde Ensenada, también muchos saludos y excelente ponencia. Pues con esto prácticamente estamos concluyendo con esta actividad, doctor. Agradecemos muchísimo Gracias. a todos nuestros asistentes virtuales, al doctor, por supuesto, nuestro excelente conferencista de hoy, el doctor Ricardo Stanley Vega, por habernos acompañado y expuesto esta brillante conferencia.
Gobierno de México.